cuestión médicos, sí ha habido uno que otro que no debería de buscar otro trabajo, la verdad. Buenas tardes, estamos aquí en el Hospital Andrade Marín. Vamos a hacer unas preguntas sobre el sistema de salud. Recordemos que la salud es un derecho del buen vivir que tenemos establecido en la Constitución. Por favor, queremos saber si ha recibido una atención adecuada en el centro de salud. En este no, en otros hospitales del IES sí. Ya. Tenemos una pregunta y es que por lo general se dice que las medicinas son escasas o que nunca se da o que son para prioridad de otras personas. ¿Cómo ha sido su atención en ese sentido? A ver, ahorita yo estoy con mi mami justo está en cirugía. Sí nos han mandado a comprar cosas, pero han sido cosas básicas. Gasas, unas vendas. Un medicamento sí no pudimos encontrar aquí, tuvimos que buscar afuera. Y sí estuvo medio complicado conseguir. ¿Y tal vez cree que estos medicamentos o estas cosas deberían ser sustentadas por el hospital o sí está bien que sea privado? O sea, deberían de tener todo lo necesario en realidad. En el caso de mi mami es una cirugía complicada y claro, o sea, deberían de tener todos los insumos. Claro. Okay. Cuestión médicos, sí ha habido uno que otro que no debería de buscar otro trabajo, la verdad. En cuestión enfermeras, bueno, hasta ahora sí nos han tratado bien, tal vez por ahí una que otra mal genio, pero nada relevante. Lo que sí es, yo ahorita vine poniendo una queja porque nos piden a nosotros que nos quedemos afuera de la sala de quirófanos por cualquier eventualidad. Justo hubo el cambio de turno y la guardia, que justo está ahí afuera de la sala de quirófanos, nos mandó sacando a todos. Entonces, a pesar de que le explicamos y que inclusive una señora estaba ahí y le dijo que ya le habían pedido que vaya a comprar cosas para su familiar que estaba en cirugía, se puso bien necia, súper grosera. A mí me tomó del brazo, yo estaba sentada en el sillón, estaba puesta inclusive audífonos. Y la tipa cogió y me agarró del brazo y me levantó de la silla y me empujó. Es una forma muy grosera. Sí, totalmente grosera. Entonces ahí sí yo también ya me cambió el genio y le dije un poco de cosas porque claro, no tiene por qué tocarme, no tiene por qué levantarme. Claro. Entonces viendo la actitud de ella hacia mí, las otras personas también se asustaron y salimos. Claro, o sea, ahí sí, muy mal de este hospital en particular. Sí, o sea, realmente las experiencias malas, las peores han sido con los guardias de seguridad. Punto. ¿Existe burocracia en este hospital? Digamos, ¿se entorpece el procedimiento para la atención de un cliente? Personalmente, mis aportaciones del IES son bastante altas. Inclusive son más que lo que yo pago en mi seguro particular. Entonces sí, realmente no sé qué hacen con la plata, la verdad. Claro, o sea, usted diría que hay una falta de apoyo del gobierno en temas de atención, en medicamentos, en procedimientos. Sí les falta. Ya. Sí les falta todavía. Su experiencia personal, ¿usted cree que ha tenido o querido un acceso rápido a este derecho? No, la verdad sí ha sido bastante tedioso, sobre todo demoroso. Creo que me imagino también depende del tipo de tratamiento tal vez que se deba hacer, pero creo que sí va bastante lento en este lado de la salud pública. Listo. Y una pregunta más. Según el derecho de la salud, ¿usted cree que es beneficioso para las personas que tengan que a los pacientes decirles que tienen que comprar que tienen que adquirir para seguir un tratamiento, ya que el gobierno tiene que darle la garantía a esos pacientes para tener todas las necesidades, cubrir todas sus necesidades? Sí, la verdad en ese lado sí estoy desconforme porque en este caso, bueno, justo se aplica en el caso de nosotros, o sea, bueno, gracias a Dios pudimos adquirir las cosas que nos pedían, pero otras en cambio se hizo difícil, ya no por la parte económica, sino porque había ciertos medicamentos o insumos que decían que no se prescribe solamente a médicos. Entonces fue bastante tedioso y hay lugares, por ejemplo, que no te dan la facilidad para adquirir esto. Y me imagino que también habrá otras personas que tal vez no tuvieran los recursos económicos y es bastante un impedimento en ese caso para ellos también. Así que yo creo que el Estado en ese lado sí debería, al menos en las instituciones públicas, proveer de esos insumos. O sea, según su pensamiento, ¿usted cree que el gobierno tiene que garantizar
mediante la compra de dichos insumos médicos, la garantía para cubrir el derecho de la salud de los pacientes? Sí, yo creo que al menos las cosas genéricas y tal sí debería ser parte del gobierno. Obviamente no todo debería ser, pero al menos si es que tuvieran acceso a otras cosas, como le comento en el caso, si es que hay medicamentos o insumos que son bajo prescripción médica, pues o que nos ayudaran a decir, ¿sabes qué? Puedes encontrar en tal lugar y poder encontrar, porque a pesar de eso hay lugares donde es difícil poder acceder a esos insumos o medicamentos. Listo. Y por último, ¿usted cree que este derecho debe ser universal y no debe haber ninguna restricción para garantizarlos para toda la ciudadanía? Sí, totalmente en ese lado sí estoy totalmente de acuerdo. No creo que debería haber ninguna diferenciación y discriminación para este tipo de salud. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, nos encontramos aquí con otro titular de Derecho y vamos a hacerle las siguientes preguntas. ¿Me puede responder qué desafíos ha enfrentado al intentar acceder acá a la atención médica? Desafíos. Bueno, por lo general solo hacen el triaje y después no nos atienden. En el caso mío, mi abuelito es adulto mayor y no le atendieron, dijeron que tenemos que asistir a un dispensario médico. Y no es justo porque es adulto mayor, debería haber prioridad. O sea, ¿considera usted que existió muchas trabas al momento de acceder? O sea, la atención es rápida, pero usted entra y por las mismas sale, pero no dan atención. Ok. ¿Y cómo ha impactado estos desafíos en su percepción de su derecho al acceso a la salud equitativa? O sea, mal, porque estoy molesta, porque no nos atendieron. Perfecto. Ya en una comunicación directa con su médico, ¿cómo califica la comunicación con su médico a lo largo del tratamiento? Bueno, cuando ya le atienden ahí sí es distinto, porque, o sea, que pase del triaje ya. En estos últimos años hemos enfrentado muchos cambios a nivel de la salud gratuita. ¿Considera usted que el acceso a la salud ha cambiado en estos últimos años? Sí. ¿Me podría explicar más o menos qué ha empeorado, qué ha mejorado? Ha empeorado porque la verdad que ahora es muy complicado que le atiendan. Igual no se cumplen con los tiempos de las citas. 8 pedazos. Según su perspectiva, ¿qué mejoras piensa que debería tener a corto, a mediano y a largo plazo el sistema de salud? Bueno, a corto pienso que mejoras en la atención. Bueno, en los médicos no se puede quejar, pero sino que debería haber más prioridad para niños y los de la tercera edad. Y haber, ¿cómo sería? Una atención mejor, porque solo es una atención muy superficial. Listo, muchas gracias. En nuestro país existe. Ya. Hay bastante discriminación. ¿Usted ha presenciado alguna vez algún acto de estos? Conmigo no, pero he visto muy de cerca que a las personas de las comunidades, cuando no tienen recursos económicos, sí les dejan al último. Como que, ándate, tú vas a hacer, no eres prioridad. Ya, listo. Muchas gracias. A ver, la segunda pregunta. Según la gravedad de la situación de salud en la que estamos viviendo ahorita, ¿considera usted que hay beneficios o facilidades al acceso a la medicina o en general a la atención? No, ahora no. Con este gobierno tenemos terriblemente una carencia. Primero, 3 meses para lograr tener un turno. Eso con medicina general básica. Con especialidades, diré una eternidad. Nada de usted ingresa al paciente y todo le mandan por recetas o vaya y compre todo afuera. O sea, no hay nada, ni siquiera una jeringa. O sea, estamos terrible. Ni siquiera las personas que somos afiliados al seguro y peor la gente que está en un hospital público, el de gobierno. No hay nada. Usted va allá y no tienen ninguna pastilla. O sea, ya de milagro por ahí que le den alguna cosa sería lo mínimo, pero si usted presencia en un lugar, centros de salud o hospital público, estamos terribles. Cada vez la salud se desmejora. La atención es terriblemente mala. Ya, listo. Eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Como ya vimos la parte de la titularidad de los derechos, ahora nos vamos a pasar a la parte de la parte cumplidora de los derechos, la parte de la autoridad. En este caso tenemos al doctor Jorge Andrés Fiallos, quien nos va a explicar un poco de su experiencia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Me presento, soy el doctor Jorge Fiallos y trabajo actualmente
bueno, soy médico especialista en imagenología, trabajo para el Ministerio de Salud Pública, para el Hospital General de la Tacunga. Bueno, y gustosos de cualquier duda que tengan, poderles ayudar. Me preguntan nomás, estoy dispuesto a colaborarles de lo que necesite. Perfecto, vamos a empezar. Usted como doctor, ¿podría explicarnos un poquito de su experiencia en relación en la práctica médica y los derechos de la salud que existen con los pacientes? Ya, bueno, he tenido experiencias, sí, fui un tiempo residente de traumatología, este, me comí mi etapa como posgradista y como médico especialista. He podido notar que, bueno, en el Ministerio de Salud Pública sí se cumple lo que es los derechos de los pacientes, ¿no? Hay que recordar que cuáles son un poquito los derechos de los pacientes, primeramente, ¿no? Que son derecho a tener una atención digna, una atención de calidad, derecho a tener una segunda opinión por parte de otro médico, derecho a recibir una atención de emergencia y de calidad, por supuesto. Derecho, uno de los más importantes, que es el derecho a la confidencialidad que tenemos que tener con los pacientes. Yo creo que en mi experiencia he podido palpar y notar que sí se cumplen la mayoría de estos derechos, sí, sí se tiene el propósito de brindarle al paciente una atención de calidad y calidez, obviamente respetando sus derechos y buscando el beneficio del paciente, que en este caso sería mejorar su calidad de vida y la dolencia por la que está cursando. Ya, justamente usted mencionaba un derecho que decía la confidencialidad y la privacidad. En este derecho hay algunas medidas que se tomen para garantizar esto. Bueno, desde que se nos forma como médicos en las facultades, en las escuelas de medicina, siempre nos inculcan desde los primeros semestres que de las cosas más importantes con nuestros pacientes es la confidencialidad, ¿no? No hay en sí un papel en el que firmemos y que digamos que tenemos la obligación de guardar confidencialidad al paciente, sino es más bien los valores que nos inculcan desde nuestra formación, lo que nos hace guardar siempre la confidencialidad. Es decir, no es algo per se que esté escrito, sino es algo que sabemos que debemos cumplirlo y se lo garantiza siempre, ¿no? Siempre la confidencialidad del paciente es de lo más importante, porque si el paciente ya no confía en nosotros y si es que no se guarda esta confidencialidad, primeramente que podríamos tener problemas con el paciente, probablemente problemas legales, y entonces siempre es bueno guardar esta confidencialidad para evitar, primero, para que el paciente esté tranquilo, esté cómodo con nosotros y para evitar problemas que pueda haber en el futuro. Pero sí, sí se cumple esta confidencialidad. Ok, continuemos con el siguiente. Ya, listo. Como siguiente pregunta, doctor, ¿cómo aborda situaciones en las que existen conflictos entre los deseos y decisiones del paciente y lo que considera mejor desde el punto de vista médico? Ya, bueno, siempre, siempre habrá decisiones que tomar, ¿no? Especialmente cuando se esté en urgencias, en emergencias o cuando la vida del paciente sea necesario actuar de inmediato, ¿no? En estos casos, siempre se va a obrar siempre por el beneficio del paciente. Si bien es cierto, el paciente tiene derecho, tiene autonomía y tiene derecho a elegir su tratamiento o qué hacer con alguna medida, ya sea farmacéutica, farmacológica, o siempre vamos a estar como médicos encaminados a darle la mejor atención al paciente. Entonces siempre se le dice las opciones, qué va a pasar, los pros, los contras de de los tratamientos, y generalmente en la mayoría de los casos lo que le propone el médico, que generalmente, por no decir siempre, es el mejor tratamiento para el paciente va a estar de acuerdo a realizar ese procedimiento. Son pocas veces, la verdad, que me ha pasado que se le ofrece algún tratamiento al paciente y tal vez él no accede por obvias razones. Lo que se me viene rápido a la mente es, por ejemplo, en las transfusiones.
transfusiones de sangre. Hay pacientes que por su religión no permiten, no acceden a este tipo de tratamientos que, aunque es necesario, hay que respetar al paciente y hay que ver nosotros como médicos, ver otras opciones que sí las hay para poder este, sustituir en este ejemplo específico que le estoy dando, ¿no? Entonces, siempre, si el paciente no está de acuerdo y hay otras formas de actuar para igual mejorar la calidad de vida del paciente, pues nosotros tenemos que buscar esas medidas y ofrecer siempre lo mejor para el paciente, respetando obviamente el deseo y el querer del paciente, ¿sí? Ya, listo. La siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura de que los pacientes comprendan los diagnósticos, tratamientos y hasta incluso posibles riesgos, promoviendo así su derecho a la información y a la comprensión? Bueno, hay que recordar que al paciente se lo atiende ya sea en consulta externa, en emergencias, y siempre pues lo que primero nos pregunta el paciente es, ¿qué tengo? Y después del qué tengo es, ¿y ahora qué toca hacer? Entonces, siempre tratar de hablar con un lenguaje más comprensivo posible, explicándole al paciente, bueno, al inicio nos recomiendan no tanto usar palabras técnicas, sino utilizar palabras que nos pueda comprender el paciente, ¿no? Entonces, para que nos comprenda, para que sepa que tiene, y luego de eso, igual nos pasa con el tratamiento. eh, em, por ejemplo, doy un ejemplo, una prótesis de cadera. No es lo mismo decirle, usted necesita una artroplastia de cadera que decirle, su cadera está dañada, necesita ponerse una prótesis y para que pueda caminar mejor. Entonces nosotros tenemos que siempre enfocarnos en dar todas las facilidades de hablarle al paciente en una terminología que pueda entender. Y obviamente como un ejercicio es siempre preguntarle si es que comprendió la información, si es que tiene alguna duda. Esa es la pregunta que nosotros al final siempre tenemos que hacer. ¿Tiene alguna duda? Entonces, como para reafirmar que lo que dijimos lo comprendió, y ahí es cuando el paciente nos dice, no sé esto, o repítame esto, o cómo es esto, o si es que hay alguna otra opción terapéutica. Entonces, por lo menos en mi caso y en la de la mayoría de los colegas que contesto, cuando le atendemos a un paciente, al final siempre preguntamos si es que tiene alguna duda. Entonces, con eso como que nos aseguramos si el mensaje fue entendido y si tiene eh, cabe la redundancia, alguna duda, pues ese rato que quede claro y para que podamos continuar con el tratamiento del paciente. Listo. Y ahorita, como o sea, hizo mención esto de como que digamos protocolos que ustedes siguen, este tipo de protocolos que ustedes siguen, eh, ¿nacen a partir de una capacitación que tienen en el hospital o de los estudios previos? Protocolos, o sea, encaminados en la confidencialidad o protocolos como en la atención o esa parte. Claro, en esta, digamos, en este de promover el derecho a la información, digamos, como por ejemplo lo que usted me acaba de decir, de que dice que, digamos, al final siempre de cada sesión, No, de cada- ya le comprendí. Sí, o sea, no hay protocolos en sí establecidos que digan, bueno, llegue el paciente y dígale esto y hágale esto y así. No, nosotros siempre, eso ya depende de la formación de cada uno, de cómo nos hayamos formado, de qué queremos buscar en la entrevista con nuestro paciente, en la atención. Y entonces, en sí, un protocolo de cómo atender al paciente, pues no lo hay, porque como le digo, no es lo mismo atenderle a un paciente en consulta externa, que el paciente viene caminando, se sienta, conversamos, que en un contexto diferente, como atenderle en emergencia, donde muchas veces puede estar inconsciente el paciente y así. Entonces, no hay un protocolo en sí, sino nosotros debemos ver cómo está el paciente o ver en ese momento qué necesita y en ese rato establecer una conversación, un interrogatorio con el paciente en los que nos permita, adecuado por supuesto, que nos permita ayudarle a resolver su problema, su dolencia. Eso. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Sebastián. Muy buenas noches, doctor. Primeramente, muchas gracias por atender, en este caso, nuestras inquietudes.
A continuación, quisiera hacerle una pregunta de suma importancia, creo yo, en la cual, ¿cómo maneja las situaciones en las que las decisiones del tratamiento de un paciente entran en conflicto con las restricciones financieras relacionadas al acceso a la atención médica? Ya, esto de siempre cuando escuchamos la palabra financiero, pensamos, ¿no? Que es todo por dinero. Hay que recordar que en el Ecuador la salud es gratuita, libre y gratuita, entonces esto de lo que yo he podido palpar sí se cumple. No sé si ustedes tengan entendido que existe la Red Nacional de Salud Pública. La Red Nacional de Salud Pública se basa son, bueno, son establecimientos de salud que en sí funcionan como un conjunto. ¿Cuáles son? Son el Ministerio de Salud Pública, el IES, el Hospital de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Entonces todos forman un conjunto. Y por ejemplo, si el paciente es asegurado y se va a hacer atender en el Ministerio de Salud Pública, pues será atendido y si necesita referirse, pues será referido a una institución de mayor complejidad o al IES. Es decir, que cualquier persona se puede hacer atender. Y es más, en casos de emergencia, no se ve si es que no es asegurado, tiene dinero, no tiene dinero, llevémosle al hospital público porque no tiene, un ejemplo, ¿no? Llevémosle al hospital público porque se ve que no tiene dinero, es un señor indigente. O al contrario, llevémosle a una institución privada porque se ve que el paciente es de recursos, ¿no? O sea, toda institución del país tiene la obligación de atender a un paciente por emergencia, especialmente cuando su atención es debido a muerte. Y después, bueno, la Red Nacional de Salud se encarga de derivar al paciente a las diferentes instituciones. Así que por conflictos financieros no debería haber, porque como les digo, es un país donde la salud es libre y gratuita, ¿no? Perfecto. ¿Podría compartir un ejemplo brevemente de cómo abogado por el respeto a los derechos de los pacientes, especialmente en las situaciones de vulnerabilidad? Situaciones de vulnerabilidad, lo más importante aquí es la confidencialidad, ¿no? Siempre tratar de guardar la confidencialidad del paciente, el recalco es muy importante. Entonces, si nosotros nos ganamos la confianza del paciente, podemos siempre guiar al paciente hacia un mejor tratamiento, ¿no? Siempre hay que buscar eso, que el paciente se sienta bien, se sienta tranquilo, porque situaciones de vulnerabilidad hay muchas y complejas y delicadas que se necesita incluso no solo el aporte del médico, sino el aporte del psicólogo, el aporte de todo un conjunto de especialistas para poder ayudar al paciente. Entonces siempre es bueno guardar la confidencialidad y tratarle al paciente de exponer lo menos posible a situaciones que le causen estrés. Entonces eso es importante. Ya, perfecto. ¿Cuál es su opinión sobre la equidad en la salud y cómo se refleja en su práctica diaria para garantizar que todos los pacientes tengan igualdad en acceso y tratamiento adecuado? Como les mencioné, esto de la Red Nacional de Salud asegura entre comillas, debería asegurar que la atención sea equitativa para todos, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo, si el paciente necesita un tratamiento de mayor complejidad, A o B razones tiene una dolencia, un padecimiento complejo, pues al paciente se lo refiere a un grado más alto de atención. No sé si conozcan, hay niveles de atención en la salud, ¿no? Entonces está el primer nivel, que son centros de salud, el segundo nivel, que son hospitales básicos, hospitales generales, y el tercer nivel, que son hospitales de especialidad. Entonces, se garantiza la equidad con esto, ¿no? Entonces, eh, llega un paciente, necesita un tratamiento, llega el paciente al centro de salud, necesita un tratamiento más complejo, pues va al siguiente nivel, que son los hospitales. Si necesita un tratamiento más complejo, va al siguiente nivel, entonces se garantiza una equidad.
Al contrario, si el paciente ya está mejor y se le curó la dolencia en el tercer nivel, pues baja al segundo nivel para que le hagan un chequeo ahí. Si es que está mejor, es dado de alta y que le revisen en el primer nivel. Entonces, siempre aquí en el Ecuador se trata eso, ¿no? De descongestionar los niveles de salud y siempre hacer que la atención del paciente siga como escalones, ¿sí? El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ahí se garantiza la equidad en atención de salud. Listo, muchísimas gracias. Continuamos con la última parte de esta entrevista. Buenas noches, doctor. Para Buenas terminar, le noches. quisiera realizar algunas preguntas. Eh, Según su opinión o su perspectiva, ¿cómo nos podría compartir su enfoque acerca de cómo se podría garantizar la seguridad y la calidad de la atención médica hacia los pacientes, considerando que en derechos a la salud es lo más primordial para una persona? Perdón. Sí, como les decía, ayudaría bastante si se descongestionara los servicios de salud de mayor complejidad. Entonces, es decir, tratando las verdaderas emergencias en hospitales de segundo y tercer nivel y los problemas menores, entre comillas, tratarlos en el primer nivel de salud. Entonces, con eso pero, lo que haríamos es tratar de enfocar nuestros esfuerzos no solo a atender a todos los pacientes, ¿no? Sino también en buscar la mejor atención para los pacientes que más lo necesitan. Entonces, yo consideraría algo importante buscar formas o métodos que nos permitan descongestionar de mejor manera la atención de salud en los centros de alta complejidad. Eso sería algo muy importante. Listo, doctor. Y por último, ¿qué políticas o procedimientos se han implementado en su práctica para poder cumplir con los principios éticos que nos habló antes y legales que podrían proteger este derecho de la salud? Claro, hay algo tal vez que no lo he mencionado, que es el consentimiento informado, ¿no? Nosotros como médicos tenemos el consentimiento informado como primero que es un documento legal, que ustedes ya lo deben conocer, es uno de los pocos documentos legales que manejamos nosotros como médicos. Y ese documento permite o garantiza al paciente, tanto al paciente como al médico, que se comprendan todas las, eh, las, las las características de su enfermedad, las opciones de tratamiento, las probables consecuencias o los procedimientos que se van a hacer. Esto garantiza bastante, bueno, le da una especie de seguridad al paciente de lo que se le va a hacer y garantiza sus derechos de que no van a ser vulnerados. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si es que en el consentimiento informado se escribe que se va a hacer una apendicectomía o una cirugía, pues el paciente sabe que le van a hacer esto, sabe sabe por qué le hacen, sabe cuáles son sus complicaciones, entonces el paciente está tranquilo, está seguro de lo que se le va a hacer y no evita problemas en cuanto a la vulnerabilidad de derechos del paciente, porque el paciente siempre va a tener derecho a saber lo que le van a hacer y conocer las probables complicaciones del procedimiento. Entonces, consentimiento informado es fundamental en la atención de salud, especialmente los pacientes que necesitan un procedimiento quirúrgico o que tienen alto riesgo con la patología que tienen. Listo. Muchas gracias, doctor. ¿Bien? Listo, muchas gracias, doctor. ¿Bien? Muy bien, un gusto haberles podido ayudar, que esté muy bien y que sigan adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.